Listo. Nosotros somos el equipo 3, que está conformado por Dara, Alfredo y Emerson, y les vamos a hablar acerca de Balún Canán, un libro que nos dejó nuestra maestra de literatura, que habla acerca de un pueblo llamado Comitán en el estado de Chiapas, y en esta población de rancio colonial y acusada personalidad ha sido testigo de hondas diferenciales raciales. La autora, Rosario Castellanos, aprovecha esos hechos para referir, de acuerdo con sus experiencias personales, multitud de episodios cotidianos. En Balún Canán se elaboran literalmente la vida, las costumbres y los puntos de vista del blanco y del indio, vistos como los actores principales de un drama que tiene lugar en el México de los años 50. Pero antes de seguir con la reseña de la obra, se me hace súper interesante y vale mucho la pena conocer más acerca de esta escritora. Sí, ya que Rosario nació en la Ciudad de México en 1925. Fue una narradora y poeta mexicana, además de docente promotora cultural, defensora de los derechos indígenas y mujeres, considerada en este segundo género la más importante de todo el siglo XX en su país, y que durante su infancia vivió en Comitán, Chiapas. De hecho, fue nombrada embajadora de México en Israel en 1971 y también trabajó además como una catedrática de la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Perfecto. Después de esta introducción vamos a tocar algunos temas que nos parecieron interesantes y debatibles. Hablando un poco más de Rosario Castellanos, ¿ustedes sabían que fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad Estatal de Colorado y en la Universidad de Indiana? Bueno, y esta escritora nos dejó en 1974, aproximadamente a sus 45 años, porque se electrocutó mientras contestaba el teléfono. Pero bueno, primero que nada vamos a analizar sobre cómo nos pareció el libro y qué entendimos de él. Emerson, vamos contigo primero. Pues a mí me gustó mucho la forma en la que nos muestra la historia de cómo los indígenas se rebelan gracias a pues el trato que estaban recibiendo y cómo es que está interpretado el libro desde un punto protagónico de parte de la autora y pues básicamente todo el contexto que lleva el libro en base a esta parte de la revelación que tuvieron los indígenas. Perfecto. Empecemos porque la historia se desarrolla en Comitán, un pueblo conquistado, y desde ahí empezamos a ver esta clasificación de blancos y de los indios. Concuerdo contigo en que desde esa época, 1930, se veía, por así llamarlo, una distinción de las personas, ya que la nana era indígena y los patrones de ella eran españoles. Y a pesar de que ahí podremos crear que vemos una otra edad, ya que habla del conocimiento de otro como individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia, siento que no lo fue al 100, porque hablábamos con la misa acerca de que la otra edad era reconocer la identidad del otro y no justificaba la discriminación, y pues por esta parte discriminaban mucho a los indios. No sé qué opinan. Sí, lo entiendo, ya que la otredad habla de un reconocimiento al otro, pero no una discriminación. Un ejemplo perfecto sería la cultura. Si vas de viaje a otro país y hay diferentes culturas, tradiciones, gastronomía, etc., no te sientes identificado con ello. Sin embargo, no hay una discriminación hacia ese país, respetas. Pero también vemos cómo en la historia relata el proceso de una revolución, con nuevas leyes para los indígenas, con la gobernatura de Cárdenas.
Sí, y cómo nos introducen este personaje del tío David, una especie de revolucionario cazador, y a Jaime que va a avisarle a César por ahí de la primera parte, muy preocupado de que están aprobando estas leyes y que Cárdenas está haciendo justo y César reacciona de una manera como nefasta hacia los indígenas, diciendo que pues no se lo merecen y realmente se ve que esto va a ser una revolución en grande. Muy bien, como conclusión, podemos decir que en consecuencia de todo lo recapitulado sobre el libro de Rosario Castellanos, Baluncanán, nos impulsa a una conclusión en cuanto a la lucha de defender y poner en alto los derechos sin restricción alguna, en la desigualdad social entre los hacendados e indígenas, siendo un punto de vista en el cual entra la otredad, en reconocer al otro y que su identidad se asuma propiamente. Por último, yo quiero comentarles lo que yo entendí del libro, que, que quería hacernos ver el enfrentamiento entre el mundo ladino y la comunidad indígena, por un lado y por el otro, las injusticias que se producen en ambos mundos a partir de la marginación de grupos que se encuentran en posiciones subalternas. Y como yo lo relaciono con la otredad, fue, como lo comenté, que nos enseñan los dos lados las injusticias que tiene la gente, que son aquellos que solo ladina, que solamente ven por ellos y luchan a toda costa por lo que ellos quieran. Y por el otro lado que está la gente indígena, que por lo general tienen tradiciones y costumbres diferentes que no nos parecen pues muy comunes y solemos como, o sea, no discriminarlo, pero no lo vemos de la misma forma en que lo ven ellos y nos deja muchas enseñanzas sobre nuestros pueblos indígenas y a la no discriminación y a estar orgullosos de nuestra nacionalidad o región. Perfecto. Bueno, lo que a mí me dejó el libro fue, pues, que es una representación clara de, pues, esta reforma agraria que sucedió mientras gobernaba Lázaro Cárdenas por ahí de 1930. Y también quería tocar algo muy interesante que es la mujer. Creo que Rosario Castellanos ha sido de esas primeras mexicanas que alzó la voz por las mujeres y lo marca muy bien en el libro como ninguna mujer tiene como en tal el nombre en la historia y como hay un personaje llamado Matilde donde pues se le critica por vieja y que porque no tiene marido y al contrario cuando un hombre es viejo dicen que es más sabio y estas este tipo de relación que pone Rosario en el libro para que entendamos realmente cómo estaban pasando esos años y cómo lo representa neutralmente. No dijo como que los indios eran mejor ni que los terratenientes eran mejores, sino que realmente lo dijo claro cómo fue y cómo lo atendió ella. Y pues no sé, me pareció muy interesante el libro. Emerson, y pues bueno, nada más faltas tú. ¿Qué te pareció el libro? Pues como ya dije, es un libro muy cortito y pues la verdad es que está muy interesante y le recomendaría mucho, como ya comenté anteriormente, por la temática que tiene y creo que si tú eres alguien al que le interesa mucho este tema sobre la conquista, pues es un libro muy interesante y creo que debería estar en tus opciones de lectura. Sí, concuerdo, creo que es una lectura muy rica, representa pues poemas náhuatl y cómo es esta versión de mucha diversidad cultural que tiene pues México. Y bueno, creo que eso sería todo. No sé si quieran comentar algo más para cerrar este podcast. De mi parte sería todo. Yo por una última cosa podría decir que, como has dicho, como dijiste, es un libro que no, que esta Rosario no se va por
por un partido, sino es neutral a las costumbres, a las tradiciones o cómo es de las distintas, de los indígenas y de los hacendados, lo marca neutralmente. Es un excelente libro y también lo recomendaría. Bueno, y eso es todo por hoy. Les recomendamos este libro. La verdad es un gran proyecto y una gran lectura que te va a dejar, pues claro, un poco claro cómo vivieron esta parte de los indígenas con obviamente su toque de poesía y mitología que le agrega pues Rosario Castellanos y pues eso es todo.